Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Este es el resumen del arco 7. Recuerden que los resúmenes completos y extendidos de todo el arco 7, el arco 6, el arco 5 y los demás están en este canal. Este es el resumen de cuando Subaru luchó en una isla gladiador y tuvo que luchar por su vida junto a una Loli Tanza. Después de los acontecimientos del arco 7 donde Tanza se sacrifica para detener la sombra y hubo una explosión por el ataque de Yorna, Subaru es enviado junto con Tanza a la isla Gladiador, una isla que tenía una regla maldita, que todo aquel que saliera e intentara salir moriría. Subaru es rescatado por Césulus Sigmund, al menos este niño que dice ser Césulus Sigmund. Subaru estaba en su cabeza un lío, se preguntaba qué había pasado con Luis y sobre todo lo que este niño había dicho, que él era Césulus Sigmund, el rayo de Wallachia. Entonces dijo, un momento, ¿acaso Ciri y los demás me explicaron sobre su edad? ¿Que era un niño? Ya que él se había llamado a sí mismo Césulus, ¿no? Y él pensó en su cabeza, ¿eres o no eres? Subaru se dice a sí mismo, lo único que puedo recordar es que no es popular y por lo tanto no es muy confiable. Así pensaba Subaru, ¿no? Subaru pensó, tal vez es porque es un niño que no es muy popular, entonces puedo ver por qué hay problemas con eso. Y Césulus era un niño que hablaba mucho, que era el protagonista, decía que las historias debían tener trama, giros de trama para que fuese a su favor y que él brillara más. Era como un niño, pues un comportamiento de un niño. A lo que Césulus, después que lo miraba a Subaru, que estaba pensativo y hablando solo, le dice, parece que llegaste a una conclusión. No te preocupes por mí, después de todo. A menudo me quedo fuera de las discusiones, estoy acostumbrado a que me dejen solo y no me hablen. Jajaja. Se ríe. Césulus era un niño muy hablador e indiferente, les llegaba a los demás, pero se preocupaba por la trama, o sea, cosas inesperadas. Él se hacía llamar el protagonista y que los acontecimientos le ayudarían a brillar a él. Y así hablan sobre sus nombres, ¿no? Al principio Subaru se presenta como Natsuki Subaru. Subaru le preguntaba si en realidad él era el verdadero rayo azul. Césulus dice, ahí está, lo dijeron de nuevo, como siempre otra vez. Que decía que no era la primera vez que le decían eso. Césulus le daba contextos y pretextos sobre dónde estaban, sobre la isla Gladiador y etcétera, ¿no? Y decía que sí, él era Césulus y que sus palabras eran genuinas, pero Subaru se da cuenta que él no sabía nada de los generales divinos y sobre esas cosas. Como que era un niño que decía que era Césulus Sigmund, pero que no sabía nada de su posición sobre el imperio y otras cosas. Se le hizo muy raro a Subaru, y esto se explica más adelante en la historia. Así que Subaru dice, no estoy seguro si puedo llamarte Césulus, cuando no sé si eres real o falso. Y así Subaru dice, estos son los terrenos de juego de muerte. Césulus dice, juego de muerte. Esa es una frase de tu ciudad natal. Y así, ¿no? Le explica que es un coliseo donde la gente se mata entre sí, que en la isla hay un coliseo. Subaru se preguntaba cómo rayos había llegado ahí. Todo estaba rodeado por agua de color negro. Eso lo dice, toda la isla está rodeada por un lago. La única forma de ir y venir es por el puente que se levanta, ¿no? El único puente levadizo. Que esta isla en realidad es una prisión. Subaru dice, ¿y por qué te ves tan entretenido con esas cosas? Cecilio dice, es porque me siento al final del primer acto. Subaru dice, ¿primer acto? Cecilio dice, aunque realmente no entiendo, dice Césulus, me arrojaron a estos terrenos de juego de la muerte y tuve que luchar hasta la muerte. Césulus tampoco entendía cómo había llegado ahí, ojo. Él solo quería seguir su diversión, ojo con este dato. Y así llegan a una sala de curación, ¿no? Que era una posilga fea. Subaru estaba emocionado porque pensaba que era Luis Arnel la que estaba ahí, porque Césulus le había hablado de ella, que había una niña que también había salvado y toda la cosa, pero resultó que era Tanza. Subaru se confundió por las palabras de Césulus y las había malinterpretado, y al principio le da quejas, pero Césulus le dice, ¿pero de qué estás hablando? Yo solo dije que había una niña, no te especifiqué, ni sabía que era tu compañera y toda la cosa. Así es, Subaru ahorita se ha quedado con una nueva Loli en la isla Gladiador. Subaru dice, así que este es el cuarto de curación, ¿verdad? Y el sanador es. Césulus dice, sanador, hay algunos curanderos, más o menos, pero aquí no hay nada apreciado como un usuario de magia o de ese tipo. Habría menos muertes si hubieran asignado aquí a un curador de verdad, pero esa no es la política del jefe de la isla. Subaru dice, bueno, me llevaré a esta niña conmigo. Césulus dice, ¿estás seguro? Pero si esta no era la chica que estabas esperando, Basu, le dice. Subaru dice, no lo es, pero esa no es razón para dejarla atrás. Además, Yorna-san debe estar buscándola. En un principio Subaru como que le decía a Césulus si había otras formas de idear un bote o algo para escapar de la isla. A lo que Césulus le dice, el problema es la regla maldita, ¿sabes? La regla maldita. Y la única forma de salir es por el puente levadizo. Césulus le explica que hay una maldición en esta isla, una regla maldita, que fue establecido por el jefe de la isla que gobierna esta isla de los gladiadores, y que si la rompe morirá. Que si la desobedece morirá, que si se resiste morirá, una maldición de muerte. Y Césulus dice que esta maldición cubre toda la isla. Subaru dice, pero tú eres uno de los generales divinos. Césulus dice, ¿generales divinos? ¿De qué hablas? Subaru dice, contacta con el exterior o algo. Y Césulus ni idea, ¿no? Césulus dice, ¿qué es eso de los generales divinos? Césulus dice,
realmente no sé por qué estoy aquí, pero creo que hay algún tipo de desarrollo que hará avanzar la historia. Y me pregunto si eres tú, Basu. Cuando de repente aparece un hombre que dice, así que este es el lugar donde has estado, Segmund. Parece un hombre muy grande con varios brazos. Él se llamaba Gustav. Y después de una conversación muy larga, ¿no? El hombre deja en claro que la vida de Subaru y Tanza, la Loli, fue por petición de Segmund en un principio, de que los dejara tranquilos y que... Bueno, el hombre se presenta como Gustav, que es el encargado de la administración de la isla, y que el emperador, su excelencia de Wallachia, le ha confiado la administración de esta isla. Y Subaru se presenta con un nuevo alias, como Natsuki Schwarz, Y así después el hombre le habla, Gustav le habla sobre las reglas, toda la vaina. Le habla que están en la isla Gladiador, toda la cosa, ¿no? Subaru le dice que no son de aquí, que están allá en la ciudad del caos. Pero a Gustav le da igual, le dice que sí o sí tienen que participar en esta isla, tienen que ir al Coliseo, que tienen que obedecer las reglas, que deben participar en Sparka. Ojo que Tanza estaba inconsciente. Usted explica que aquí hay prisioneros, esclavos, criminales, etc. Y que luchan en el Coliseo para entretenimiento de otros. Y que el deber de Gustav es hacer cumplir las reglas aquí, las normas. Y que todos los demás deben participar, ¿no? en el Coliseo. Al principio Subaru se expresaba mal del emperador, pero Gustav le llama la atención. Dice que la segunda advertencia no hay una tercera vez. Y así le dicen que deben participar en Sparka. Y les da la bienvenida como gladiadores. Subaru pensó que desde que había llegado al imperio de Wallachia, todo era un maldito caos y que odiaba al imperio. Y así de repente son trasladados, ¿no? Cuando alguien dice, espere, gobernador Gustav, ¿va a iniciar Sparka ahora con este niño en nuestras filas? ¿Esto no es una broma? El hombre lagarto dice, sí hombre, ¿cómo nos va a ayudar un mocoso? Estoy arriesgando mi maldita vida aquí. El hombre tatuado dice, no hagas del combate de gladiadores un espectáculo cruel. El hombre de pelo rojizo dice, es como dice, vamos a necesitar una buena explicación. En primer lugar, incluso si agregamos al niño al grupo, no tenemos suficientes personas. Se supone que somos 5 por grupo. La quinta era Tanza, que estaba todavía inconsciente. Gustav dice, muy bien, continuaré. Como he declarado, ahora comenzará Sparka. El público ya está configurado para estar compuesto por los gladiadores residentes en la isla. Subaru dice, así que acá hay una audiencia, y así es, había bastante audiencia. El falso Césulus, que había estado con Subaru, le dijo, buena suerte, estaré observando desde allí arriba. Y así es, había un hombre lagarto, un hombre tatuado, un hombre de pelo rojizo, y estaba Subaru. Y se iban a enfrentar con una bestia de tipo Gintilou. Y así empieza la batalla épica. Las aventuras de Chotabaru. Uno de los hombres, el hombre de pelo rojizo, dice, yo solía ser un soldado, necesito una espada, puedo usarlo mejor que ustedes. Aunque esto en realidad era falso, porque más adelante lo veremos. Ojo con este dato. Pero nadie lo sabía, obviamente. Le dice el hombre, yo puedo usar la espada, antes solía ser un soldado. El hombre de pelo rojizo dice, cuando se anuncie la batalla, irá a buscar esa espada. Mientras tanto, como estaré indefenso, mantenga a la bestia gladiadora lejos de mí. Subaru dice, ¿cómo voy a mantenerlo alejado? El hombre de pelo rojizo dice, puedes llamar su atención gritando o haciendo sonidos. Al menos descúbrelo por tu cuenta. O sea, ya estaba por empezar la batalla, eran 4, y entre todos había un cobarde, otro que estaba preocupado y otro que estaba ideando un plan con Subaru. Entonces estaban ideando un plan para acabar con esta mabestia, con el Gintilou. Y entonces empezó la batalla. La mabestia rugió, ¡roa! El Subaru dice, ¿un león? La bestia rugía, ¡roa! El hombre de pelo rojizo dice, si no matamos a esta cosa, no lograremos salir con vida. El hombre lagarto dijo, mierda, maldita sea, ¿por qué me metí y por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Mira ya. El hombre lagarto dice, ¿ah? El hombre tatuado dice, son espadas. Subaru dice, oh, a mi parecer sí lo son. Y así nos idean un plan. Y Gustavo dice, bueno entonces, que comience Sparka. Y así empieza la batalla. El hombre tatuado comienza a correr por su cuenta y dice, no voy a poner mi vida en manos de otra persona. El hombre lagarto dice, yo no voy a morir. Subaru dice, oye, ellos se van por su parte y no ayudan. Estaban con sus voces temblorosas y huyen de espaldas al león. Ese fue el peor comienzo posible. Estaban en pánico, confundidos y corriendo. Subaru decía, ¿qué puedo hacer, maldición? La bestia gladiadora rugía. Subaru dice, esto no es bueno. El hombre tatuado dice, ahora que tengo esto, así es, había cogido una espada. El hombre tatuado había corrido con tanta fuerza que alcanzó la espada alojada en el suelo de la arena de los gladiadores. Riéndose para sí mismo, sacó la espada del suelo y la sintió en sus manos. Iba a enfrentarse con la bestia.
pero la cara del hombre tatuada fue volado sin piedad por el león, con un golpe de sus patas delanteras. Sus afiladas garras enviaron todo hacia arriba desde el cuello del hombre y como su cuerpo aún no reconocía su propia muerte, tomó un poco antes de que la sangre brotara violentamente. Subaru hace, maldición. Al ver esta escena horrible, la garganta de Subaru se tensó. El león, cuando el hombre, ojo con este dato, cuando el hombre agarró la espada, el león, la bestia, se dirigió rápidamente a él y lo atacó. Ojo. El hombre lagarto corría y dice, para, escapa, escapa. Y así la bestia hace añicos al hombre lagarto que estaba pegado en una pared intentando escapar y lo hace añicos y lo mata. El hombre de pelo rojizo dice, maldición, qué estupidez. Habían 2 bajas. El hombre tatuado y el hombre lagarto habían muerto. Solo quedaban Subaru y el hombre de pelo rojizo. El pelirrojo tampoco esperaba que Subaru fuera capaz de hacer lo que esperaba el hombre tatuado y el hombre lagarto. El hombre de pelo rojizo dice, quédate detrás de mí. Dejó escapar un rugido. Luego corrió hacia Subaru y el hombre, y mientras corría con fuerza levantó una nube de polvo. Subaru dijo, maldición, en un lugar como este, Subaru estaba temblando. Chotabaru estaba temblando. El hombre de pelo rojizo se acobardó y dijo, no quiero morir, maldición. Este hombre de pelo rojizo empujó a Subaru frente al león. Mirándolo con asombro, no tuvo tiempo de maldecirlo, solo el cuerpo de Subaru. Así es, el hombre cogió el cuerpo de Subaru y lo puso delante. Y el león hizo añicos a Subaru. El hombre de pelo rojizo se acobardó. Dijo, sálvame, cometí un error, mentí. Yo siendo un soldado, era una mentira, no sé nada de una mierda del manejo de la espada. Solo estaba tratando de hacerme parecer importante. Maldición, déjenme salir ya. Gritaba el hombre desesperado de pelo rojizo. Así es, él no sabía del manejo de la espada ni nada, ni había sido un soldado. Y así muere Subaru y muere el hombre de pelo rojizos. La bestia hizo añicos a este equipo de payasos y patéticos personajes. Subaru, antes de morir, Sisulu le dice, Subaru, algunas últimas palabras le transmitiré a tu compañera. Sisulu lo decía de una forma tranquila y divertida, ¿no? Y Subaru, que está agonizando, le dice, yo odio esto, yo realmente odio al imperio, de verdad que lo odio. Sisulu dice, sí, seguro, lo recordaré bien y lo transmitiré, Basu. Que sí, la bestia hizo añicos a Subaru, sin piedad. Y otra vez regresa al punto de guardado, era donde estaba con los demás personajes. El hombre lagarto, el hombre tatuado y el hombre de pelo rojizo. Y el hombre de pelo rojizo comienza otra vez a hablar y dice, si no matamos esta cosa no lo lograremos. Tú regresa, la muerte estaba. El hombre de pelo rojizo dice, maldita sea, es un niño solo después de todo. Ya tuve suficiente. Chicos, miren allí. Y los demás decían, El hombre tatuado dice, es una espada que está en el coliseo. Adentro. ¿Puedes usar una espada? El hombre de pelo rojizo dice, te lo dije, yo solía ser un soldado. Obviamente la mentira que Subaru ya sabe. Puedo usarlo mejor que tú. Subaru dice, eso es una maldita mentira. El hombre de pelo rojizo dice, ¿qué? Subaru dice, eso de ser soldado es una mierda. Estás mintiendo francamente. El hombre de pelo rojizo dice, ¿sobre qué motivos, bastardo? ¿Tienes la intención de insultarme solo porque te llamé niño? Subaru dice, ¿quién es el que insulta a quién? Maldita sea, mientes y tratas de aparecer prominente. Esta situación no es de la cual puedas mentir. ¿Cuál es el punto de jugar al tipo duro? El hombre de pelo rojizo dice, el hombre tatuado o dice, oye, ¿es de verdad lo que dice ese chico? ¿Que no eres realmente un soldado y que estabas tratando de engañarnos? El hombre de pelo rojizo dice, espera, son divagaciones de niños. No puedes simplemente decir cosas sin sentido en un lugar donde nuestras vidas están en juego. El hombre tatuado dice, exactamente, ya que nuestras vidas están en juego, ¿por qué no intentas explicarte? Y así no le increpaban al hombre de pelo rojizo que estaba mintiendo. Y Gustav dice, que comience Sparka. Y el hombre tatuado dice, explícanos. El hombre lagarto otra vez corría y dice, yo no voy a morir. El hombre de pelo rojizo dice, maldición, si me hubieran hecho caso. El león otra vez rugía y atacaba. Y otra vez el primero en morir fue el hombre que estaba en una pared trasera de la arena de gladiadores. Y el lagarto lo hizo añicos. El hombre tatuado dice, maldición, esto sigue empeorando. El hombre tatuado dice, ¿aún quieres vivir, niño? Subaru dice, El hombre tatuado dice, si quieres vivir, toma la espada. Yo llamaré la atención de ese monstruo. Agarra esa espada y me la arrojas. Subaru dice, pero... El hombre tatuado dice, incluso si me faltan 2 dedos, puedo usarlo mejor que tú, niño. Subaru dice, yo tampoco quiero rendirme. El hombre tatuado dice, eres mejor que ese fraude y ese gato asustado. El hombre tatuado dice, mi nombre es Wakes. Así es, el hombre tatuado se llamaba Wakes. Ojo. Wakes dice, ese es mi nombre, es Swarch. Cuando fue llamado Swarch, los ojos de Subaru se abrieron con asombro, ya que su nuevo alias era Natsuki Swarch. Y así, Subaru corrió y corrió desesperadamente hasta que llegó a la espada. Subaru levantó la espada con dificultad y la sacó. Wade gritó, ¡Swarch! Mientras los otros 2 ya habían sido derrotados completamente y hecho añicos. Wade dice, ¡Swarch! ¡Lánzala! ¡Date prisa, date prisa! Y Subaru lanza, ¡Wah! Lanza la espada. Justo cuando pensó que había completado su parte, el mundo una vez más había vuelto a la normalidad. El león, cuando Subaru tomó la espada, ojo con este dato, se lanzó hacia él. Subaru, gritando y esperando ser destrozado por las garras o colmillos de la bestia, cayó sobre su trasero con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Subaru aceptó que iba
hacer una cara increíblemente patética y moribunda cuando Subaru El ataque de león debería haber matado a Subaru, pero no lo alcanzó. Subaru se dio cuenta de una cosa, que cuando cogió la espada, el león se abalanzó hacia Subaru a matarlo. Pero él lanzó la espada y cayó por otro lado hacia Waze. Y Subaru se quedó así atónito y se cayó. Y el león se detuvo y se dirige hacia la espada, hacia Waze. O sea, el león atacaba a quien tuviera primero la espada, ¿no? Como que daba prioridad a los que tuvieran primero la espada. Ya que es una bestia, no es inteligente y presiente la amenaza al que tenga la espada. El león se dirige hacia Waze. Tomando la espada, Waze cortó al león por la espalda. El rostro de Waze, plagado de tatuajes, fue destrozado por el casco de la pata trasera del león. El cuello fue volado. Y Waze una vez más fue golpeado y murió. La espada que había blandido se le cayó de la mano y rodó por el suelo. Así es, le hicieron añicos a Waze. Cecil dice, Basu, ¿crees que todavía puedes recuperarte de eso? Cecil dice, vamos, ¿no tienes algún poder oculto como un despertar a la liberación de alguna técnica prohibida que solamente puede activarse en la muerte? Vamos, es poco probable. Cecil se divertía, ¿no? Sora dice, no tengo nada de eso. Cecil decía, sí, qué mala suerte. Parece que me equivoqué en mis expectativas. ¿Tienes un mensaje para la chica que estaba contigo o algo así? Subaru dice, ese león, ¿por qué no me mató antes? Ojo que Subaru todavía no se había dado cuenta, ¿no? Que el león daba prioridad al que tomara primero la espada. Cecil dice, es fácil, Basu. Incluso si es una bestia feroz, es una bestia. En ese caso, esa bestia ataca por instinto. El instinto es el poder de vivir. Subaru dice, ¿a qué te refieres? Le explica, ¿no? Que le da prioridad a la que tiene la espada, pues. Y Subaru comprende al final. Cuando de repente Subaru escuchó que su propio cuerpo estaba siendo aplastado. Y otra vez vuelve al bucle, donde dice el hombre rojizo, si no matamos esa cosa, no lo lograremos, así es. Subaru se le pasó por la mente su experiencia aterradora sobre los 10 segundos en el infierno, en la llama del caos, en la ciudad de la llama del caos. Y así otra vez inicia el bucle, donde el hombre lagarto dice, mierda, maldición, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos, tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Subaru entonces, como ya tenía conocimiento e información, de la nada menciona el nombre de uno de los hombres. Dice, Waze, sujeta a ese tipo. Waze dice, ¿qué? Todos se quedan sorprendidos, ya que Subaru comenzó a hablar y a dar el nombre, cosa que todavía no se habían dado los nombres, ¿no? Subaru dice, León, ¿a quién estás apuntando? Y así Subaru comenzó a dar órdenes. Y otra vez empieza la batalla, ¿no? Subaru dice, no creas que porque solo soy un niño voy a llorar y rendirme de inmediato. Y así Subaru tuvo que cooperar con un cobarde, un medioso, Y así Subaru tuvo que cooperar con un cobarde, un miedoso y un fraude. Con todas sus fuerzas, con todo su poder, con todo su cuerpo y alma, lucharía a través de esta esparca hasta el amargo final. Y otra vez, la garra de león arrancó ferozmente la vida de Natsuki Subaru, junto con su tercer intento. Este era el tercer bucle, y otra vez muere. Y otra vez se repite el bucle donde el hombre lagarto dice, mierda, maldita sea, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojo dice, te lo dije, yo solía ser un guerrero, puedo usarlo mejor que tú. Y Waze dice, ya lo dije, no voy a poner mi vida en manos de otra persona. Y así otra vez se repite el bucle. Subaru cada vez que repetía el bucle tenía mayor conocimiento de los movimientos que hacían estos personajes, cómo actuaban sobre los movimientos también de la Mabestia. Y Subaru otra vez, como ya conocía el nombre de Waze, dice, Waze, toma esto, apuntará al que tiene la espada, le dice. O sea, estaban ya en el coliseo, ya había comenzado la batalla y todo, y Subaru agarró la espada y le da Waze. Y en el momento que agarró la espada, un rugido resonó en la arena de gladiadores cuando el león negro estalló en una carga feroz. Subaru había sostenido la espada y le comienza a hablar a Waze, ¿no? Para que se diera cuenta, para que se den cuenta todos que el león va a atacar al que tenga la espada. Waze dice, ¿niño? El hombre de pelo rojizo entonces habló y dijo, dame esa espada, tomaré esa bestia gladiadora. Y Subaru dice, Hiam, detrás de ti. Hiam dice, ¿detrás de mí? Así es, Subaru ya había pasado por varios bucles y esta vez sabía los nombres de los demás personajes, y además no solo de eso, sino que comenzó a dar órdenes para que hicieran movimientos y coordinación. Hiam era el más cobarde de los tres. Se dio la vuelta con pánico ante la voz de Subaru para determinar que estaba a punto de atacarlo. Subaru dice, agáchate. Waze dice, cha. El león atacaba, ¿no? La bestia gladiadora decía, arro. Hiam decía, ya. Subaru, el león persiguió implacablemente y procedió a desatar una embestida, y así los bucles se repetían. Y en esos bucles Subaru pensó, si tiro esto, ¿qué pasará? Hay una palanca dentro del coliseo en el campo de batalla. La palanca era un poco demasiado alta para el niño de Subaru, así que saltó y bajó la palanca. Al momento siguiente había un sonido al dividir la arena de gladiadores en dos. Una valla de hierro se levantó del suelo. Era un muro que se había levantado y dividido la arena circular de gladiadores en dos semicírculos. Así es, esta palanca que jaló Subaru levantó un muro de hierro que dividió en dos el círculo de
de la arena circular de los gladiadores. Wei se da cuenta lo que las palabras de Subaru de que el que tenía la espada se acercaría a atacarle al león hacia él, ¿no? Y así coopera con Schwartz, con Natsuki Schwartz. Wei grita, Schwartz. Wei gritó. En esos momentos críticos, Wei llamaba el nombre de Subaru cada vez. Y así, Subaru otra vez murió y decía, siguiente. Y otra vez en un nuevo bucle, Subaru otra vez da órdenes. Subaru dice, Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice, no puedo sacarlo. O sea, ya Subaru había pasado por tantos bucles que estaba ideando estrategias, movimientos, conocía movimientos y puntos y de ventajas y desventajas que tenía cada personaje, ¿no? Y cómo ayudarlos a cooperar. Y también se sabía sus nombres, etc. Subaru dice, Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice, no puedo sacarla, es demasiado pesada, no hay manera de que pueda moverla. Hydra dice, chico, ¿qué debemos hacer? Subaru dice, no te asustes, eres el heredero de tu noble padre, ¿no es así? Y Hydra dice, eso es, yo no me voy a acobardar. Y la historia nos revela que él era el hijo de un molinero sin talento. Aplicando su peso se inclinó para arrancar la gran espada, ¿no? Y así otra vez Subaru le indica, Hydra, ya viene. Hydra dice, lo sé. Y otra vez la bestia gladiadora los hizo añicos. Subaru dice, siguiente. Subaru estaba ardiendo en llamas en su interior. Recuerden que, para darles este dato y explicarles muy bien, Subaru ha sido transformado en niño. Y las habilidades de Orvar, de este viejo ninja, tiene efectos secundarios, ojo, como que pérdida de recuerdos, así de memorias. Y a su vez no solamente es la apariencia, sino también la infantilización afecta a la mente. Ojo con ese dato. Entonces Subaru, recordemos que cuando él era un niño, él era como, por así decirlo, alguien que destacaba en muchos aspectos, ¿no? Era el mejor cuando era un niño. Entonces la historia nos narra que Subaru a estar en un modo chota, tiene una mejor capacidad de resolver las cosas, al menos para este tipo de situaciones, ya que Subaru en su mejor momento, como la que la novela nos relata, que dice que es cuando él era un niño, ya que era más audaz y toda la cosa. Entonces es por eso que este Subaru está con una mente de niño, pero también con el pensamiento y la mentalidad de un niño de querer lograr todo y ganar, no le gusta perder. Ojo con el dato. Y otra vez Subaru empieza el bucle. Wei dice, estaba desesperado por comida, así que robé. O sea, cada vez que Subaru volvía de sus bucles, comenzaba a sacar más información de los personajes, sus historias, ¿no? Hian dice, yo también voy a ser usado. O sea, cada uno cuenta su historia, ¿no? Wei dice que estaba desesperado por comida, así que robó. Hian dice que lo iban a usar como cebo para escapar de todos modos, y que ya no lo van a usar más, pero como el infierno va a ser usado. Hydra dice que la gente en la que él confiaba lo engañó, que le robó el negocio de su familia y al final se convirtió en un esclavo. Ojo con la información de los personajes. Hydra dice que vivió honestamente, pero que solo lo hace ver como un tonto y que al menos será el último en piel. Así comienzan en los bucles. Subaru sacaba más información y ellos comienzan a contar su historia, ¿no? Subaru dice, siguiente, la próxima vez, siguiente. Mira, la novela narra esto. ¿De cuántas bucles ha tenido Subaru? Subaru dice, siguiente, la próxima, siguiente. Seguro que la próxima, lo haré después. La próxima, puedo hacerlo a continuación, siguiente. Definitivamente la siguiente. Subaru había muerto muchas veces, demasiadas veces, muchas veces se repetían una y otra vez. Eran bastantes bucles. Así les narro así porque así está escrito, ¿eh? Está escrito en la novela cómo se describe de esta forma, ¿no? Subaru, las palabras las describe como que un Subaru gritando, ¿no? En cada bucle. Y otra vez se repetía la parte final donde Cecilus le decía, Basu, ¿hay algo que quieras que le diga a tu compañera de sueño? Subaru dice, siguiente. Subaru dice, no perderé. No tengo ganas de perder en lo más mínimo. Ojo que la historia nos dice esto, que la técnica del viejo vicioso Orvar y el daño de la infantilización que le hizo a Subaru transformó no solo el cuerpo de Subaru en el de un niño, y también retrocedió un poco la inteligencia que ya poseía, poco a poco perdiendo tanto su conocimiento como sus recuerdos. Aquí confirma lo que le estaba diciendo, ¿no? Que Subaru, la infantilización le quita inteligencia, lo hace comportarse como un niño, también le quita recuerdos y lo vuelve un niño caprichoso, así como un niño, pues sus emociones y su forma de pensar también un poco y la forma de actuar. Ojo, Subaru dice siguiente, y la historia nos dice y nos deja en claro que Subaru era un niño prodigio cuando era niño. Entonces es por eso que tenía ese afán de no querer perder nunca. Subaru dice siguiente, ideaba planes sin rendirse, siguiente, y seguía muriendo una y otra vez. La historia nos dice que Subaru, cuando era niño, nunca había conocido la derrota, ni incluso sabía cómo rendirse, que hacía todo lo posible para alcanzar su objetivo. Después de todo, él es el hijo de ese tipo. Subaru decía siguiente, y entonces en este bucle, después de tantos bucles repetidos, Subaru ya era todo un líder, pues, ¿no? Al menos con estos tres hombres. Y Subaru dice, Weiss, Hydra, dispersión a la izquierda y a la derecha. Hian, sé que tienes miedo, pero no corras, recoge la espada.
llama su atención y luego tírala. Subaru comenzó a dar órdenes. El Guilty-Low, la bestia gladiadora, saltó ferozmente alrededor de la arena de los gladiadores. Obviamente los demás quedaron sorprendidos por las palabras y que Subaru supiera sus nombres y también cómo se sentían, pero no teniendo de otra, siguieron las órdenes de Subaru. Cecilio se reía. Jajaja, increíble, realmente estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no es así, Basu? Subaru daba golpes decisivos, daba órdenes decisivas. Les decía que esquivaran, que corrieran por aquí y por allá. Parecía que Subaru conocía el campo de batalla a la perfección, al igual que los movimientos de estos personajes. Subaru daba órdenes una y otra vez, y Subaru murió. Subaru, a pesar de que cada vez iba volviendo más bueno y predecía mejor movimientos y qué estrategias hacer, seguía muriendo y otra vez regresa. Subaru no quería perder, estaba con la mentalidad de un niño caprichoso que no le gusta perder y jamás se va a rendir. Subaru dice, hola, lanza la espada a Weiss, luego dirígete a Hydra, y otra vez comienza a dar órdenes y comienza a hablar con ellos, ¿no? Gian dice, mierda, no tengo ni idea de lo que está pasando, y comienzan a hacerle caso a Subaru. Subaru dice, Weiss, prepárate, Hydra y Gian también. Subaru corrió con todas sus fuerzas en dirección a la pared. Weiss preparó su espada y se enfrentó al león, e Hydra y Gian se apresuraron a saltar a la gran espada. El monstruo estaba cargando directamente hacia Weiss. Subaru gritó, ¡vamos! En el momento que sus dedos estuvieron sobre él, Subaru usó la totalidad de su diminuto peso corporal para bajar la palanca. O sea, ya de tantos planes que había dado Subaru, le da la espada a Weiss, ¿no? Y la bestia se va a atacarlo a Weiss. Entonces Subaru baja la palanca y ¡fa! El sonido de los engranajes girando vino de abajo de sus pies y la cerca de hierro que empujó hacia arriba golpeó la cabeza del león directamente desde abajo, chocando contra su mandíbula. La boca abierta del león fue cerrada a la fuerza. ¡Pah! Lo golpeó el león. El león, que había recibido un fuerte golpe en la cara, raspó el suelo con sus patas delanteras. Ojo que estoy resumiendo bastante la historia porque está bien detallada y bien narrada. Yo resumo bastante. Entonces la cerca le golpeó en la cabeza, ¿no? Y el león quería atravesar la cerca de hierro. Subaru grita, Hydra, Gian. Gian grita, ¡ah! Hydra grita, ¡ra! Hydra y Gian corrieron hacia la cerca de hierro. Agarrado en las manos de los dos había una gran espada muy difícil de manejar. La bestia gladiadora se iba hacia al que tenía la espada. La espada que tenían los dos hombres cayó directamente desde arriba sobre el cuello del león. O sea, estaban en la cerca y ¡pam! La apuñalan al león. La cabeza sobresalía desde la cerca, y cuando la gran espada atravesó el grueso cuello de la bestia, los gritos del león resonaron en el cielo, la sangre brotó, y como si rechazara la muerte, el león luchó violentamente. Gian gritaba, muere, 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 maldición. Hydra dice, por favor, que termine esto ya. Una y otra vez esas garras y colmillos que los habían matado en los anteriores bucles seguían con la bestia seguía con las garras intentando subir. Subaru se dio cuenta que esta bestia era muy audaz y que era muy difícil de matar. La gran espada estaba alojada en el cuello. El león torció con fuerza su cuerpo y tiró su pata derecha hacia su lado de la cerca. Esta pata barrió los cuerpos de los dos hombres que empuñaron la gran espada. Pudo presenciar que Hydra y Gian cayeron violentamente por el suelo. O sea, a pesar de eso, que estaba con la espada en el cuello, la bestia empujó y los mandó volando. Subaru dice, como si te fuera a dejar ir. No queriendo dejarlo escapar después de llegar tan lejos, Subaru saltó a la empuñadura de la gran espada, pero era demasiado ligero por su cuerpo. El Subaru actual era muy liviano. Pero la gran espada se hundió un poco más, pero como si le devolviera el favor, una pata se balanceó hacia él. También fue golpeado por su pata. Weiss dice, no creas que te dejaré, bestia. Weiss, ahora con todas sus fuerzas, había usado la espada para sujetar la garra del león, ya que el león seguía atacando. Hydra dice, tumbado aquí, ¿cómo puedo llamarme guerrero? Gian dice, solo muérete ya, idiota. Ian y Hydra saltaron sobre la gran espada de la que colgaba Subaru, y con la fuerza de 3, o mejor dicho de 2 hombres y medio, la gran espada penetró más profundamente en el cuello del león. Con Weiss también manteniendo la pata delantera firmemente inmovilizada, los 4 miembros de la unidad unieron sus fuerzas para cortar la cabeza del león. Aullando, el león se retorció de mucho dolor y la cerca de hierro crujió violentamente. No había más oportunidad. Tenían que matarlo sí o sí. Y era una batalla de fuerza. La bestia rugía y se abalanzaba sobre ellos mientras estos hombres y el niño le introducían la espada con la intención de cortarle la cabeza. Todos estaban muy cansados y habían agotado todas sus fuerzas. Estaban desesperados. Ya no les quedaba fuerza en las extremidades. La espada estaba a mitad de camino en su cuello. El león gimió en voz baja. Subaru grita, maldita sea. Subaru dijo, entonces supongo que será la siguiente.
El león se deslizó a través de la cerca de hierro y levantando su pata ilesa hacia Subaru, y entonces se preparó para matarlo. Cuando alguien dice, perdónenme, al momento siguiente, el grueso cuello del león fue cortado en un rápido movimiento. Así es, alguien había aparecido de último momento. Subaru miró con asombro la muerte no de él, sino de su oponente. El león había sido decapitado y fue nada más ni nada menos que la Loli Tanza. Recuerden que ella también era una participante de Sparka, pero que estaba inconsciente descansando, ¿no? Entonces llegó justo a tiempo y lo salvó, ya que estaban a punto de morir. El principal que iba a morir era Subaru y después los demás. Pero Tanza llegó y ayudó. Cogió la espada y ¡fua! Le cortó el cuello al Guilty Lobo. Subaru se volteó la cabeza y vio a los 3 hombres que habían sobrevivido por un pelo también. Estaban mal heridos y estaban cansados y estaban sorprendidos, atónitos de lo que había pasado. Y obviamente dieron un suspiro de lo contentos que estaban de que la situación había terminado, el peligro había terminado. Gustav dice, esto es suficiente, han hecho bien en sobrevivir a Sparka. Por mi jurisdicción como oficial, los acepto a todos como miembros de la Isla Gladiador. Los 3 hombres gritaron, bien hecho, esa fue una gran hazaña, seguro que lo tienes dentro, pequeña. Eran los 3 hombres que gritaban felices y contentos de que Tanza les haya salvado la vida. Obviamente no sabían su nombre. Gustav cruzó con sus 4 brazos y no dijo nada. Toda la multitud comenzó a aplaudir. Toda la multitud comenzó a gritar emocionados ante este acto, ante esta batalla épica. Subaru se lanzó al suelo con un ruido sordo. Tanza, acercándose con temor, miró hacia abajo a la cara de Subaru. Tanza dice, perdóname, ¿eres? Subaru dice, yo soy Natsuki Swarsh. Tanza dice, ¿eh? Subaru dice, soy Natsuki Swarsh, así que es un placer conocerte. Hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero... Tanza dice, sí, pero... Subaru dice, quiero que me dejes descansar solo un poco. Tanza se preguntaba dónde rayos estaba. Y Subaru dice, quiero descansar, quiero dormir un poco. Y la conciencia de Subaru se desvaneció. Subaru había sobrevivido al Sparka.